Bueno, Santiago, muy buenos días. Me place saludarte a toda nuestra gente de Magna Green Group. Hoy estamos lanzando este video podcast o esta serie, otra serie nuestra de Magna Group, pero esta vez es justificando, explicando un poquito por qué nos llamamos Magna Green Group. ¿Sí? Que todo el mundo me preguntaba, bueno, pues ustedes se llaman Green, pero eh, queremos que nos cuenten un poquito por qué. Y la mejor manera ha sido crear una serie donde hablaremos de construcción verde y de toda esta participación, de qué son los ODS, qué son todo este tema de buscar un planeta mejor, la lucha a la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero iniciaremos por construcción verde, así que bienvenidos y cuéntame un poquito cómo ves esto, cómo te ha parecido esta iniciativa, Santiago. Bueno, Jorge, primero aprovechar, pues la verdad, la oportunidad. Muchas gracias por el espacio. Como lo mencionabas, va a ser un espacio en el que vamos a compartir con todos ustedes conocimientos, pues realmente muy básicos para comenzar luego a amplificar mucho lo que viene siendo la arquitectura verde. Este va a ser uno de los varios escenarios que vamos a tener a lo largo de las próximas semanas. Vamos a tener expertos, vamos a tener personas que nos van a ayudar y contribuir con este conocimiento que vale la pena el compartir con todos ustedes, para todas las personas que nos siguen desde Estados Unidos y todos los países de América Latina. Así que es un gusto poder estar aquí contigo hoy, Jorge. Bueno, excelente. Así que manos a la obra, empecemos un poquito a hablar de esto y Magna es una organización que desde el lanzamiento de ella en el 2005 venía de, nosotros iniciamos fundando en el 2003 cuatro facultades de, de educación en los Estados Unidos, las primeras facultades bilingües que obtuvieron el Premio Nacional de Educación en ese 2005. Y lo curioso fue que una de las facultades fue la facultad del tema ambiental, ¿no? Y no pensamos que eso después fuera a tomar tanto vuelo y en algún momento nos aliamos con la organización que más certificaciones LEED estaba haciendo en ese momento en los Estados Unidos. Eh, esa se llama SDC, Sustainable Design Consultants, que es un monstruo, es una autoridad. Y con ellos logramos interactuar muchísimo y generar cosas muy interesantes, entre esas el desarrollo del Centro de Investigación y Desarrollo de Virginia. Eh, y posteriormente también trabajamos con el Centro de Investigación y Desarrollo de Chicago y estamos, digamos, lanzando esta iniciativa desde el Centro de Desarrollo Sostenible de Texas. Y ese va a ser lo más interesante, es que vamos a tener expertos de Canadá, de Magna Group Canadá. Mauricio Cabra va a estar con nosotros y vamos a tener expertos de Canadá, vamos a tener expertos desde Estados Unidos y obviamente desde nuestros países que están aquí. En el 2010 colocamos el nombre Green, antes nos llamamos Magna Group, después nos llamamos Magna Green, básicamente por ese testimonio de habernos unido al movimiento mundial por una agenda al 2030 por un país contra el cambio climático y con un país comprometido desde Estados Unidos y desde Latinoamérica. Entonces ayudamos y participamos como miembros en el Código de Construcción Verde de los Estados Unidos y que hoy ya en algunas ciudades es obligatorio y en muchas partes es voluntario, pero hay una conciencia desde la construcción mandatoria. Y también fuimos miembros de lo que fue esa ley que finalmente sacó el Ministerio de Vivienda y el Medio Ambiente en Colombia por una construcción verde, liderando el proceso en Latinoamérica. También en el 2011 eh, eh, hicimos el primer premio sostenible de construcción en toda Latinoamérica. Hoy hay muchos que se mueven, etcétera, pero en el 2011 hicimos el primero.
y fue un éxito, fue un tema muy interesante premiando construcción sostenible en Colombia. Entonces, esto no es un tema nuevo, etcétera. Vamos a traer toda esa experiencia pues ya pasa el tiempo, de casi 15 años metidos en este tema de la construcción sostenible. Así que empecemos Santiago, empecemos la presentación y iremos interactuando con todas nuestras personas que compartan, que hagan sus preguntas. Nosotros se las responderemos o aquí en vivo o se las responderemos por chat. Propongan temas, también traeremos expertos, como lo dice Santiago, para tocar temas específicos. Por ejemplo, paneles solares o cosas así. Así que adelante y somos todo oídos, Santiago. Perfecto, Jorge, listo, muchas gracias. Entonces iniciamos. Bueno, entonces vamos a iniciar con un tema, pues en este caso muy amplio, vamos a comenzar a desmenuzarlo pues cada vez más. Y en este caso pues este es el primer live de muchos como lo comentábamos con Jorge. Y vamos a comenzar a hablar de arquitectura verde. Es importante comenzar a entender los conceptos básicos, los conceptos que de esta forma nos van a ayudar a entender realmente cuál es el impacto de la arquitectura verde en los proyectos, en la infraestructura y en general incluso en nuestra vida diaria. Entonces vamos a comenzar definiendo, pues en este caso, qué es un ecosistema y en este caso hay diferentes ecosistemas que se pueden llegar a definir, ecosistemas ambientales naturales. Entonces en este caso un ecosistema natural pues está compuesto en este caso por animales, plantas, microorganismos, que en este caso pues lo que hacen es formar todo un conjunto de seres vivos. Este término pues dio inicio en 1935 y básicamente pues es la interacción de componentes bióticos y también ambióticos en el medio ambiente. ¿Qué son componentes bióticos? Pues en este caso son todo tipo de seres vivos, en este caso son personas, son seres vivos, son especies que realmente pues interactúan entre ellos en un ambiente controlado, en un ambiente determinado. Y los ambióticos, pues en este caso forman parte de lo que son la temperatura, el medio ambiente, la luz, la humedad, el aire, etc. Estos son como los componentes que dan forma a los ecosistemas naturales, que en este caso pues nuestro planeta es ampliamente diverso. Y ya posteriormente vienen los ecosistemas independientes, como aquí en las imágenes ustedes pueden ver, un ecosistema independiente puede ser un simple lago, un vecindario, una región. ¿Por qué entender estos conceptos tan básicos? Porque cuando comenzamos nosotros a entender desde que nosotros vivimos en un ecosistema y comenzamos a entender sus componentes, pues de esta forma nosotros vamos a poder entender también cuál es el impacto que puede llegar a generar en un ambiente pues mayor. Entonces pasamos aquí a la siguiente diapositiva. Como lo mencionábamos, en este caso un ecosistema es una jerarquía. Tenemos que entender que es en un sistema amplio, diverso. También hay subsistemas que en este caso pues interactúan con los demás sistemas. Por ejemplo, en lo que es la parte de la arquitectura, la construcción, el desarrollo, podemos nosotros encontrar también un gran sistema que en este caso es nuestro planeta, como aquí en las imágenes pueden ver, un planeta grande, ampliamente diverso, pero también luego se descompone en diferentes subsistemas, como lo vienen siendo las regiones, las ciudades, incluso también los edificios o viviendas. Entonces, entendamos que el impacto que en este caso puede llegar a tener un subsistema en el sistema global, pues realmente tiene un gran impacto. Puede desde la parte de la arquitectura, la construcción, sus materiales, etcétera, pueden también llegar a influir en este caso en un ecosistema muchísimo más amplio. No sé si Jorge, si quieras complementar algo con algún conocimiento, como para seguir ampliando un poquito más este término de un sistema global, un sistema que en este caso pues está incorporado dentro de las ciudades, pero también en las regiones y en los edificios. Es muy importante lo que dices porque la gente empieza a hablar de arquitectura verde, pero no habla del planeta, ¿sí? O no habla de cuál es la posición del país. Entonces, ¿cómo está China? ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Quién es el contaminante? Entonces, si nosotros tuviéramos en todo el mundo un manejo ambiental como tenemos en Estados Unidos, pues necesitaríamos 7 planetas. O si contamináramos por habitante, como contamina China, pues ni hablar. Pero hay países que están generando esa compensación, etcétera. Entonces debemos entender el marco de mi país.
para poder entender cómo está pasando esto. Y de ahí pues tengo que entender cómo funciona mi ciudad. Si estoy en una ciudad ambientalmente amigable o si estás en una ciudad que contamina, etcétera, porque de eso es el protagonismo del edificio y tuyo. Entonces yo tengo que venir de una visión global hasta entender mi realidad. Y mi realidad, a pesar de que puedo tener el mismo compromiso, construir el mismo edificio, no es igual si ese edificio está acá en Houston o si ese edificio está en Distrito Federal, ¿sí? O si ese edificio está en Toronto. No es igual. Entonces, muchas veces pensamos que el edificio es verde porque tiene paneles, porque tiene... Sí, pero ¿cuál es el contexto? ¿Qué es lo que está buscando ese edificio? ¿Qué tanto impacto está generando? Porque, por ejemplo, ese edificio en la mitad de la selva sería terriblemente contaminante. No importa que tenga paneles, no importa que todos sus muros sean verdes, por la huella que genera en el efecto global. ¿Ves? Por eso entonces hablamos de calentamiento global, no hablamos de calentamiento en el edificio, ¿sí? Sino qué aporte hace ese edificio. Entonces debemos medir y también nuestros objetivos, ¿no? Si mis objetivos en mi casa es reciclar, si mi objetivo en mi casa es consumir menos energía, etcétera, estoy haciendo mi aporte desde el edificio o desde los ocupantes de ese edificio. Pero en una ciudad donde no hay energía, por ejemplo, entonces es un gran aporte, ¿cierto? Entonces, este es un concepto de entender que vivimos con otros y de no es una posición de que yo hago el edificio como quiera o eso no me obliga, etcétera. No, es tener esa conciencia de un ecosistema, como tú hablaste. Hay los ecosistemas y los factores externos e internos, la gente no piensa en eso, pero tampoco piensa que somos parte de un ecosistema y que si yo lo desbalanceo, pues van a haber efectos. Pero lo puedo desbalancear hacia lo positivo o hacia lo negativo. Entonces, entender que existe más que el edificio, o entender que existen los supersistemas, o entender que existen subsistemas, que es como yo trabajo hacia el interior del edificio, es exactamente igual que esta comparación, digamos, natural que has hecho, ¿no? Entonces, vamos a ir caminando este tema así, ¿no? Desde entender los conceptos, porque eso es lo que hace que podamos aportar a la comunidad verde de aquí en todo el planeta, ¿no? Exactamente, Jorge, ahí mencionas cosas muy interesantes, en especial que por la importancia de pensar realmente en un colectivo, en pensar que somos parte de un todo, que nosotros no, como individuos, como sociedad, debemos de comenzar a tener esa conciencia de que aquello que construimos ahorita, ya sea aquí en Colombia, allá en Estados Unidos, etcétera, tiene un impacto no solamente en nuestra ciudad, en nuestro entorno, en nuestro vecindario, sino también en la ciudad, en la región, en el país y en el mundo entero. Pienso que es muy importante y creo que hacia ya el mundo está comenzando a pensar, desafortunadamente por las mismas situaciones y los mismos retos que se nos han presentado, hacen que precisamente las personas comiencen a tener conciencia de que vivimos en un planeta pues globalizado y la globalización pues tiene como esa responsabilidad de pensar de que lo que hacemos hoy, lo que hacemos en nuestro entorno también puede llegar a repercutir por supuesto, en mayores sistemas, en un supersistema, como lo comentabas. ¿Mm? Perfecto. Aquí a los impactos, en este caso, que el ser humano ha tenido en las últimas, pues yo creo que no décadas, sino milenios, pues a lo largo de toda la historia del ser humano, pues hemos ido modificando nuestro entorno, porque hemos ido modificando, en este caso, el ecosistema, pues por medio de infraestructura, por medio del desarrollo. Pues en este caso, si ya nos remontamos a civilizaciones pues, más antiguas, los egipcios, los romanos, los griegos, de todos modos hemos nosotros los seres humanos tenido siempre como esa capacidad de modificar nuestro entorno. Pues, pero tengamos también en cuenta la magnitud de esos cambios que nosotros hemos llegado a generar, teniendo siempre en cuenta pues que este tipo de estructuras o de construcciones pues son artificiales, no son naturales del entorno, y por ello es la importancia de tener como esa conciencia de que si se va a modificar algo en el entorno, pues que genere el menor impacto ambiental posible,
y en este caso se utilicen pues recursos que de alguna forma pues también puedan ser ambientalmente sostenibles. La magnitud de los cambios pues también han sido enormes, hemos realizado pues en este caso cada vez mayores infraestructuras, mayores carreteras, mayores puentes, mayores aeropuertos, etcétera, y esto hace que en este caso pues el entorno natural en el que vivimos pues esté en constante modificación. Aquí podemos ver algunos datos muy simples, pero que también tienen gran impacto en este caso en cómo nosotros los seres humanos como civilización pues hemos tenido ese impacto en este caso en el entorno. Y en este caso, por ejemplo, la concentración atmosférica de dióxido de carbono ha aumentado un 19% en 1959. Y la extinción de especies ha aumentado hasta 100 veces por encima de la tasa típica observada en la historia de la Tierra y muchos otros daños que nosotros hemos podido causar desafortunadamente como seres humanos. Entonces, como lo comentábamos al inicio, el tema de los sistemas y el tema de los ecosistemas cada vez más amplios, también debemos reconocer esto, que cada vez cuando nosotros queremos modificar pues un entorno natural y llevar a cabo pues diferentes cambios, pues ya sean cada vez más grandes, cada vez de una magnitud pues, mucho más amplia, pues también tienen unas repercusiones y aquí lo podemos ver. Cada vez se emiten más gases de efecto invernadero, cada vez consumimos más energía, cada vez consumimos más recursos y por ello pues también incluso las especies, los seres en este caso los seres animales, pues también comienzan a desaparecer. Comenzamos a ver que las especies pierden cada vez más protagonismo, pierden cada vez más sus ecosistemas, pierden cada vez más sus lugares en los que viven y por ello pues comenzamos a ver que las ciudades pues ganan mucho más terreno en lugares que antes eran pues biodiversos. Entonces pues quisiera no sé si complementar algo más Jorge en este aspecto que son pues bastante amplio de cómo hemos venido Sí, nosotros los seres humanos modificado pues el medio ambiente. pues es cada vez más notorio, ¿no? Es cada vez más evidente, ¿no? Y este tema ha llegado al punto que eh, se han creado todos estos bonos de carbono que se volvieron parte de la bolsa de valores, que se volvieron parte de los negocios que hacen los países en bonos, se volvieron parte de una moneda, así como hablan de las cripto y hablan existe una moneda ambiental. Y entonces, no reconocer que está pasando algo sería tan increíble que hasta se negocia y se le dan bonos al que esté ayudando a solucionar el problema. Eh, Hoy en día un edificio que es certificado verde tiene un valor adicional en el mercado, no tiene un valor menor, porque además obviamente su efecto de construcción ha sido también tiene unos costos, entonces eso hay que analizarlo desde el ciclo de vida de la edificación, porque esto llega a ser antes un beneficio. Eso lo vamos a analizar muchísimo aquí. O sea, nosotros vamos a llegar hasta lo más pequeño de la construcción. Pero lo que debemos entender es que aquí en Estados Unidos se conceptualizan los edificios en su vida total, útil. Entonces, la gente no entiende que piensa que es que el costo es mientras construyo, no porque, por ejemplo, los paneles solares tienen una vida útil de 25 años, que obviamente va bajando con el tiempo, como nosotros, pero su financiación usualmente es menor que 10. Y aquí hay muchos subsidios, etcétera, en varios estados de la Unión donde incentivan esto. Entonces es menor en algunos estados el retorno. Entonces quiere decir que yo hago una inversión importante que muchas veces queda inclusive dentro de un crédito que está dentro de la casa. Eh, Me entregan un bono donde mi casa ya vale más si la voy a vender porque tiene el sistema, pero ya no estoy pagando energía. Entonces, el dinero que yo pagaba a la compañía de energía es el mismo que yo uso para pagar mi sistema, o sea que no hay un sobrecosto, pero la casa vale más. Y en 7 a 10 años ya no pago más energía porque el sistema ya se pagó. Entonces, yo tengo que analizar esos 18 o 15 años que me quedan de pago gratis, eh, cómo lo manejo, ¿sí? Si lo quiero ahorrar para comprar un nuevo sistema y entonces ya son 25
años en que no pago energía o me vuelvo autosuficiente. Eh, en fin, ¿no? Entonces, pero esto desde el punto de vista de negocio, por eso es muy importante aquí tu presencia, la gente no te conoce, pero te has preparado por muchos años para ver la construcción verde desde esa parte económica, desde esa parte de impacto en los negocios y en el mundo, digamos, de no de estos locos naturalistas o como nos puedan llegar a llamar, pero hay una visión muy diferente tuya y precisamente eso es lo interesante de todo este enfoque, de todos estos indicadores que, que son importantes, ¿no? Entonces yo puedo decir, eh, oh, nos estamos ahogando porque en Ciudad de México ya no se puede respirar, ya estamos pasando los límites, etcétera, etcétera, o X o Y ciudades en el mundo que todos los días están en lecturas de dióxido que ya no se puede salir. Entonces, no podemos ocultar este tema. O las especies que están desapareciendo de manera depredadora. Entonces, esos ángulos de vista son muy importantes que los vamos a estar mirando acá y analizando. La idea es que la gente que nos siga es como si se leyera un buen libro de construcción verde y quedar en un punto de que cuando pongan estas discusiones pueda participar. Exacto, Jorge, lo que mencionas es súper interesante, como lo mencionas, todos estos cambios, todas estas problemáticas ambientales que están comenzando a surgir precisamente por el impacto ambiental que nosotros hemos generado, pues realmente sería pues una persona completamente abstraída de esta realidad, el tratar de negar eso. Y hacia allá realmente vamos nosotros como industria, como sector, en este caso económico, que tradicionalmente ha sido un sector muy contaminante desafortunadamente. Es un sector que también reactiva la economía. Hay muchos subsectores que se benefician de una reactivación económica a través de la infraestructura, por la cantidad de gente que llega a emplear, por la cantidad de empresas que se comienzan a reactivar, pero también reconocer que el impacto también es enorme. En este caso, la industria de la construcción, algunos datos son, por ejemplo, que el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen precisamente de la industria de la construcción. Una vez puesto en marcha, como lo comentaba Jorge, que los edificios tienen un ciclo de vida y en este caso cuando ya están puestos en marcha, pues también el consumo energético es impresionante. Entonces, los edificios precisamente van a ir comenzando a migrar a infraestructuras cada vez mejor pensadas, mejor diseñadas, edificios en los que podamos llegar a tener, como lo comenta Jorge, pues lo que son bonos verdes, incentivos tributarios, extensiones, en este caso de impuestos, extensiones por haber importado diferentes materiales, todo este tipo de tecnología y en este caso todo este tipo de beneficios pues se van a ir comenzando a democratizar. Aquí en Colombia comenzamos a ver cada vez más incentivos. Esto no es cuestión de que es que hace 5 años inició esto, sino es un movimiento que ha comenzado a tomar forma, como lo comenta Jorge, y ha sido protagonista Magna Green Group en este desarrollo aquí en Colombia y en otras partes. Y por ello la importancia de que cada uno de ustedes pues podamos comenzar a tener una mejor interacción con estos conceptos, que comenzamos desde lo más básico, pero el objetivo es de que cada uno de ustedes también pueda tener un conocimiento bastante especializado, que incluso muchos profesionales que pues se pueden llegar a hacer llamar como líderes en sostenibilidad quizás o no conocen o simplemente omiten y llevan quizás como por lo más moderno, lo más contemporáneo, pero pues también es importante conocer de dónde viene esto, entender el contexto. Entonces, vamos a pasar aquí a la siguiente diapositiva, en donde queremos reflejar un poquito también de lo que es el impacto, pues en este caso ambiental, económico, cuál es, en este caso, cuál es su repercusión en el desarrollo de las sociedades, de los países, pero también nos damos cuenta que hay países en los que puede haber muchísima biodiversidad, pero económicamente son países en los que no hay prosperidad para las personas, incluso como uno de los, el primer objetivo de desarrollo sostenible, el de no a la pobreza, comenzamos a verlo también como algo tangible, algo muy real, en donde podemos ver que países en los que puede haber todo tipo de biodiversidad, pues gracias a la explotación de esos recursos, gracias a la explotación de todos esos recursos ambientales, pues desafortunadamente tampoco no están erradicando la pobreza. Más sin embargo, por ejemplo, vemos otros países como Estados Unidos,
eh, que ha apostado siempre por el desarrollo económico, por la industrialización, que en este caso muchos países de América Latina no tuvieron este periodo de industrialización como si lo tuvo Europa, Estados Unidos, etcétera, donde lograron en este caso, pues de alguna forma erradicar o contribuir a erradicar cierta parte de la pobreza, más sin embargo todavía persiste, pero démonos cuenta que el hecho, pues en este caso de explotar los recursos como la madera, la agricultura, lo que son los depósitos hídricos, la parte del petróleo, etcétera. De todos modos son componentes que muchas otras regiones en el mundo desafortunadamente no están contribuyendo a que la pobreza sea erradicada. Incluso lo que hacen es generarla aún más. Países en los que probablemente dependan 100% de la agricultura o 100% de la minería o 100% de diferentes recursos no renovables, pues en este caso, ¿cómo se presenta el futuro? ¿Cómo se presenta de aquí a 5, 10, 15, 20 años en los que este tipo de recursos ya no existan? Y por el hecho de que sus economías dependieran tanto de ello, pues precisamente puedan llegar a comenzar a caer en mayor pobreza de la que iniciaron pues desde un principio. Entonces, pues quisiera ver, Jorge, cómo es como esta perspectiva en la que comenzamos a ver este tipo de retos en los que países que pudieran ser ampliamente diversos y ricos en los próximos años pudieran llegar a estar de todos modos teniendo ciertas brechas en temas de pobreza y también cómo amplifica el desarrollo económico en algunas regiones, la pobreza también en otras. Es así, vuelvo y les digo que en África no tienen agua, mientras que en otros sitios la desperdiciamos. Entonces, ese balance que no hay en el planeta es el que tarde o temprano nos va a llevar a circunstancias insostenibles. Entonces, nosotros los constructores hablamos de construcción sostenible, pero no entendemos que el desarrollo sostenible, o sea, la construcción es parte del desarrollo, mueve las economías del mundo, y el desarrollo sostenible implica tres áreas, que es ser económicos, en desarrollo, que es esta parte, digamos, de tener recursos, pero ¿para qué implican esos recursos? Para tener un impacto social, que digamos todos los objetivos de las Naciones Unidas, donde están la mayoría de los países del mundo, son los objetivos de desarrollo sostenible, donde su eje es la lucha contra la pobreza. Y también esos recursos que genera la parte económica deben garantizar el futuro de la parte ambiental para las otras generaciones. Entonces, este círculo de desarrollo sostenible, que es el concepto primordial, no está siendo dominado, digamos, por todos, y por eso es que hemos creado este espacio. Así que hoy hemos hecho un barrido muy básico sobre el comienzo, pero esto es lo que la gente no conoce, o simplemente no podemos brincar a hablar de cómo se diseña un edificio verde si no entendemos estos contextos. Así que, Santiago, pues muy interesante esta primera sesión de construcción verde, mitos y realidades por un planeta sostenible. Eh, y vamos a seguir avanzando en todas estas entregas. Así que muchas gracias por estar con nosotros, y obviamente pues vas a ser el eje de mucho de todo esto que estamos haciendo en este concepto de aprender un poquito de lo que es green. No podemos pensar que somos sostenibles, etcétera, si no entendemos un poquito desde lo básico. Así que muchas gracias, Santiago, y continuaremos en esta serie, y ayudaremos o trataremos de llegar a cientos y cientos de personas en todo el mundo, y darles un poco este concepto sencillo, algo así como decimos aquí, for dummies, es decir, para que lo entendamos todos, ¿m? E ir avanzando. Así que ten un buen día, Santiago, un abrazo, y espero vernos pronto, ¿ok? Perfecto, Jorge, muchas gracias a ti y a todo el equipo de Magna Green Group y a todos los que nos han seguido aquí, también a todos los que nos han dejado los diferentes comentarios y pues bueno, esta ha sido una abrebocas de todo lo que vamos a comenzar a hablar en estos escenarios. Perfecto. Cuídate mucho entonces, y nos vemos en la próxima sesión, ¿ok? Perfecto, Hasta muchas gracias, luego. Jorge.